La palabra evangelio significa literalmente buenas noticias. Buenas noticias. Pero ¿por qué necesitamos buenas noticias? ¿Por qué necesitamos el evangelio, en otras palabras? Bienvenido a este curso de Mirando a Cristo. Si estás viendo esto en YouTube es porque no te has inscrito a nuestra plataforma Mirando a Cristo. Mirando a Cristo es el Netflix de los estudios bíblicos. Es contenido claro, conciso, la Biblia hecha más fácil. En 30 segundos vas a obtener lo que tomaría 2 semanas desarrollar. Así que inscríbete, el link está en la descripción. ¿Por qué necesitamos el Evangelio? Vamos a ver en esta clase dos cosas. La primera es que nuestro entender de las buenas noticias depende, número uno, de nuestra condición caída como humanidad y número dos, del carácter santo y justo de Dios. Es decir, necesitamos el Evangelio por dos motivos principales, por cómo es Dios y por cómo somos nosotros, tú y yo. Así que primero vamos a hablar del estado original y de la caída del hombre. En primer lugar, necesitamos comprender cuál era nuestro propósito, para qué fuimos creados. Génesis nos dice, las primeras páginas de Génesis, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, está hablando Dios, conforme a nuestra semejanza. Así que nosotros tenemos el propósito de ser los representantes de Dios en su creación. De modo que cuando nosotros somos la imagen de Dios, es como, esta es la misma palabra que se va a traducir en el Antiguo Testamento como ídolo. Por eso la Biblia prohíbe ídolos, porque las representaciones de Dios aquí en la tierra somos tú y yo. Lo más parecido a Dios que hubiera yo podido encontrar en Génesis 1 era Adán y Eva. De modo que cuando Dios hace al hombre a su imagen, lo pone como representante, de modo que ejerza dominio, es decir, va a ejercer el gobierno de un rey sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios, lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen. Esta es la misma palabra que se va a utilizar para que la tierra se llene de la gloria de Dios. Entonces, llenen la tierra y sométanla. Otra vez, hay que hacer más adoradores de Dios, más imágenes de Dios. Esto tiene que ver con un oficio, vamos a decir, de adorador o de sacerdote, si tú pudieras verlo, pero también estamos llamados a someter la tierra, es decir, a dominarla, a ejercer gobierno. Así que tenemos tanto un oficio como de sacerdote como un oficio de rey, y todo esto es para la gloria de Dios. Estamos representando el gobierno de Dios aquí en su creación y estamos llenando la tierra de su imagen, de su gloriosa imagen, de hecho. Así que, en resumidas cuentas, podríamos decir que el propósito principal del hombre es glorificar a Dios y, por supuesto, ser su imagen. Entonces, llegamos a Génesis 3, donde la cosa se pone un poco complicada, porque la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que Yahweh Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán ningún árbol del huerto. La mujer responde, el fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, que si te acuerdas en Génesis 2, es el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y esto representa, por supuesto, tomar las propias decisiones. No seguir el criterio de bien y mal que Dios me da, sino más bien yo escoger mi propio conocimiento del bien y el mal y tomar mis decisiones con base a mi propio criterio. Es decir, convertirme en mi propio Dios porque estoy siguiendo mi propio parámetro de vida. Entonces, por eso es que está prohibido comer del árbol que está en medio del huerto. Ahora, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran, dijo Dios. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Lo que les está diciendo Dios es una auténtica mentira, es lo que dice la serpiente. Pues Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, otra vez, conociendo el bien y el mal. Entonces, cuando la mujer ve que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Exactamente lo que Dios dijo que no debían hacer. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ahora hay vergüenza en la creación. Génesis nos dice que antes de eso ellos no se avergonzaban. Había una especie de estado de inocencia, porque ellos no tenían un propio parámetro de bien y mal, seguían los parámetros de Dios. Entonces cuando están desnudos, eso es sinónimo de vergüenza.
Y ahora viene el primer intento religioso por ocultar esa vergüenza. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos tratan de eliminar más bien su culpa y de ser aceptos, entre comillas, delante de Dios. No tener, insisto, vergüenza o culpa. Pero ¿qué pasa aquí? Pablo nos dice en Romanos 5 que el pecado entró en el mundo por medio de un hombre. Entonces, cuando Adán peca, el pecado entra y la muerte entra también con el pecado. Así también la muerte se extendió a todos los hombres. Claro, porque entró. Pero también dice porque todos pecaron. Y es que en Adán todos nosotros estábamos representados. Pues antes la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán. Es decir, aunque nosotros no supiéramos cuál era la ley de Dios, es lo que te está tratando de decir Pablo, aunque no lo supieras, tú pecaste en Adán, porque Adán te estaba representando. Esto va a ser importante porque este es el fundamento de por qué estamos puestos en una posición justa delante de Dios mediante Jesucristo. Esto de quién nos está representando va a ser importante de aquí en adelante. Y luego dice Romanos 5:15, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos. Y luego dice, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte. Y luego continúa diciendo, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. Y otra vez dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Pablo está diciendo, en el pecado de Adán, todos nosotros estábamos representados, y porque estábamos representados, hubo consecuencias para todos nosotros. Y lo mismo vuelve a decir en 1 Corintios 15, porque ya que la muerte entró por un hombre, luego dice, así como en Adán todos mueren. Otra vez hay una insistencia. Estamos identificados en Adán. Es como cuando tú estás en un cuarto. Adentro del cuarto estás tú. Entonces lo que le pasa al cuarto, si se derrumba, por ejemplo, pues también te afecta. Entonces ese es el motivo por el cual nosotros estamos en una posición, toda la humanidad, estamos en una posición hostil delante de Dios. Ahora, esto afecta a todas las partes de nuestro ser. Jeremías dice que engañoso más que todas las cosas es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Nuestros afectos, nuestra voluntad, nuestro intelecto quedaron afectados por esa caída. De hecho, Efesios describe muy bien que nosotros andamos, antes de venir a Jesús, en la vanidad de nuestra mente. Tenemos entenebrecido el entendimiento. Estamos excluidos de la vida de Dios. ¿Te acuerdas que en Génesis 3, al final, debido al pecado de Adán y Eva, ellos son expulsados del huerto y el árbol de la vida queda bloqueado? Bueno, estamos excluidos de esa vida por causa de la ignorancia que hay en nosotros, por la dureza de nuestro corazón. Nosotros no queremos saber nada de Dios. Habiendo llegado a ser insensibles, es decir, hay una progresión, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Fíjate que las impurezas es solamente la consecuencia de estar apartados de aquel que es la vida. Y Romanos 8 nos recuerda que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Y eso éramos tú y yo. ¿Por qué? Porque no nos sujetamos a la ley de Dios. De nuevo, no queremos saber nada de Él. Y es más, Romanos te dice, ni siquiera puede hacerlo. No es solamente que no queremos, es que hay una incapacidad. Es que no podemos obedecer a Dios estando en la carne, estando en Adán, estando en nuestra condición caída. Y los que están en la carne, de nuevo, vuelve a ser específico, no pueden agradar a Dios. Estas son pésimas noticias, porque Efesios después nos dice que nosotros antes de venir a Jesús estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, los cuales anduvimos en otro tiempo según la corriente de este mundo, fíjate, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, nosotros no solamente éramos como un barco sin timón, ahí a la deriva. También estábamos obedeciendo las corrientes de este mundo que van dirigidas por Satanás mismo. Entre ellos también todos nosotros
incluido Pablo, incluido tú, incluido yo. En otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo otra vez los deseos de la carne y de la mente. ¿Te acuerdas que no podemos agradar a Dios si estamos en la carne? Y éramos por naturaleza hijos de ira, es decir, destinados a la ira de Dios, lo mismo que los demás. Ahí están metidos, en el mismo barco, todos nosotros. Pero precisamente, dice Pablo en Colosenses, Él nos libró de la autoridad de las tinieblas. Y aquí, antes de comenzar con las buenas noticias, yo quisiera que nos enfocáramos en esto. Él nos libra de algo a lo cual estábamos atados. En este caso, nos libra de la autoridad de las tinieblas. Quiere decir que las tinieblas tenían poder sobre nosotros, o tienen poder sobre nosotros si es que aún no hemos creído en Cristo, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Otra vez, autoridad de las tinieblas. Por eso nos libra, porque estamos esclavizados. ¿Por qué estamos esclavizados? No solamente es que estamos bajo la influencia de fuerzas malignas que no vemos, es que también estamos esclavos del pecado, porque todo el que comete pecado es esclavo del pecado, dice Jesús. Y como consecuencia justa de todo esto, debido a que Dios es santo, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Claro, Dios es un Dios justo. Te lo acabo de decir en el versículo 17. Entonces, nosotros, cuando restringimos la verdad, cuando decimos, no, no te quiero hacer caso, Dios. No, ¿sabes qué? Yo creo que seguir a Dios no vale la pena. Cuando hacemos eso, la ira de Dios lógicamente va a venir en contra nuestra. Ahora, no hay excusa, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de nosotros. Dios nos lo hizo evidente. ¿Cómo? Desde la creación del mundo, los atributos invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y divinidad, se pueden ver con toda claridad y los podemos entender de manera que no tenemos excusa. Y esta es la peor parte, que aunque nosotros conocemos a Dios a un nivel intelectual, es decir, sabemos que le hay por medio de lo que existe, podemos decir, este es un diseño inteligente. No le honramos como Dios, ni le damos gracias, sino que nos hacemos vanos en nuestros razonamientos y nuestro necio corazón es entenebrecido. Aunque nosotros digamos que somos muy sabios y muy inteligentes, por no creer en Dios y porque eso es una fábula que le dicen a los niños, o porque nosotros ya avanzamos en un nivel más espiritual o lo que sea, en realidad nos estamos volviendo necios, porque cambiamos la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. Es decir, ponemos a la criatura en lugar del Creador. Y por eso mismo, Dios dice, ¿sabes qué? ¿No quieres tener nada conmigo? Perfecto. Él nos entrega la impureza en la lujuria de nuestros corazones, de modo que la consecuencia de esto, deshonramos entre nosotros nuestros propios cuerpos. Otra vez, la impureza es la consecuencia de una idolatría, de una mala concepción que yo tengo de Dios y de mí mismo. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Dime si esto es racional. Quien es bendito por los siglos. Amén. Entonces, como nosotros estamos en esta condición, la ira justa de Dios permanece sobre nosotros. Eso es lo que dice Jesús. La ira de Dios permanece sobre aquellos que no obedecen al Hijo. De modo que nosotros no solamente vivimos en un estado de permanencia de ira, o de ira permanente más bien, sino que nos aguarda ira para el día de la ira, y de la revelación del justo juicio de Dios, donde Él pagará a cada uno conforme a sus obras. En el día final les va a decir, ¿sabes qué? No quisiste tener nada conmigo, tú sabías que era creador y juez del universo, estas son las consecuencias. De nuevo, como dijo Romanos, por causa de nuestra terquedad y nuestro corazón arrepentido. Y acuérdate, todos nosotros estamos en ese bote, todos nosotros pecamos y como consecuencia lógica no alcanzamos la gloria de Dios, estamos excluidos de la vida de Dios. Y de hecho, la paga de todo esto, la recompensa justa que tiene el pecado es la muerte misma. Desde luego, el pecado nos separa de Dios y la separación de Dios es separación de la fuente de vida y la separación de la fuente de vida implica muerte. Así que, la pregunta es, ¿cómo es que Dios va a demostrar su misericordia? ¿Cómo un Dios perfectamente justo y santo va a justificar y perdonar a los pecadores? ¿Por qué decimos que este es un dilema? Dios no simplemente
¿Acaso Dios no simplemente podría perdonarnos? Es decir, pues ya está, pecaste. ¿Por qué no puede hacer eso? Habacuc nos explica que él es muy limpio de ojos para mirar el mal y no puede contemplar la opresión. El Salmo 5 nos dice, tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora en ti. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruyes a los que hablan falsedad. El Señor aborrece al hombre sanguinario y engañador. Vemos aquí que un requisito para que Dios sea bueno es que Él esté airado en contra de la maldad. Un requisito para que Dios sea justo es que Él debe estar enemistado con la injusticia. Un requisito para que Dios sea santo es que Él debe estar apartado del pecado. Así que todo lo deseable y bueno en Dios tiene que ver también con un aspecto negativo de que Él está apartado de todo lo que no es ni bueno, ni justo, ni santo. De hecho, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Yahweh. Él no da por inocente al culpable. Ahora cabe hacer la pregunta, entonces, ¿para qué está la ley de Dios? ¿Para qué tenemos los mandamientos? Debemos entender que el mandamiento de Dios es, como dice Romanos 7, santo, justo y bueno. Así que todo lo que vamos a decir no es para decir, no, el mandamiento no sirve de nada. No, el mandamiento refleja el carácter de Dios, refleja el carácter de Dios santo, el carácter santo de Dios más bien. De modo que cuando Dios dice algo, lo dice de modo que nosotros reflejemos su santidad. Ahora bien, dice Pablo en Romanos 3, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están en la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo sea hecho responsable, no justo, responsable ante Dios. ¿Por qué? Pablo te explica. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, es decir, puesto en una relación correcta con él. Pues por medio de la ley viene, ¿qué? La salvación, la amistad con Dios, la justificación, no, el conocimiento del pecado. Eso es lo que viene, el conocimiento del pecado. Entonces, como dice Pablo en Romanos 7, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Por ejemplo, yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Así que la ley me sirve para conocer cuál es el parámetro de Dios, cuál es el estándar de Dios.